Santa Elena. Santa Elena. Constantinopla, siglo IV. El emperador Constantino el Grande da libertad de culto a la religión cristiana, deteniendo hacia ellos. A su vez, desecha a los viejos dioses del paganismo, comenzando así una nueva etapa religiosa en Occidente. Tras el Concilio de Nicea en el año 325, los obispos cristianos estipulan la veracidad de los 4 evangelios que hoy conocemos, reniegan de los conocidos como evangelios apócrifos, y marcan los primeros dogmas romanos acerca de la religión de Cristo. En toda esta alteración religiosa, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, fue pieza fundamental. El cristianismo ya no se trataría de un culto propio de las clases bajas. Desde ese momento en adelante, la poderosa familia imperial romana lo aceptará, y esto, posteriormente, va a obligar a cambiar su doctrina. Flavia Elena nació alrededor del año 248 en Drépano, un poblado de Bitinia, en la actual Turquía. Sus padres, según algunos historiadores, eran sirvientes, sin embargo, otros afirman que eran dueños de una posada. En el año 270, Elena se había convertido en una hermosa joven, con grandes cualidades humanas. Por esos días, un general de las tropas romanas llamado Constancio Cloro, visitaría una posada en Bitinia, lugar donde trabajaba Elena, y al verla se enamora y le pide que la acompañe en sus misiones. Ella accede y se va con él. En el año 272 nace un niño al que llamarían Constantino. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Algunas fuentes citan a Elena como esposa, otras en cambio, la citan como concubina de Constancio Cloro. En todo caso, tuvieron una relación estable entre los años 270 y 289. Elena ve a Constancio Cloro llegar a la cúspide del poder militar mundial, pero con la gloria llegaría también el sufrimiento. El emperador Maximiano pide a Constancio que se case con su hija Teodora, obligando así a repudiar a Elena. Los deseos de ascensión en su carrera política fueron más fuertes que el amor que sentía por la santa, por lo que termina su relación con ella y se casa con la hija del emperador, llevándose consigo a Constantino, dejando de este modo a Elena sola y destrozada. En su juventud, Elena había presenciado los efectos de las persecuciones hacia los cristianos. Es testigo de cómo son violentamente detenidos y metidos en la cárcel, de donde salen para ser torturados cruelmente y arrojados a las fieras. 14 años vive la bondadosa dama sin saber de su hijo. Sumida en la pena y la desesperación, encuentra consuelo entre aquellos mártires cristianos, por los que tanta compasión sintió siempre. Antes de su conversión, Elena era dada a la caridad, a la ayuda al prójimo, a la nobleza de espíritu y a la meditación. Una vez que conoce al cristianismo, esas virtudes aumentan a niveles prodigiosos. Progresivamente, Constancio Cloro se convierte en emperador romano en el año 305 y fallece al año siguiente. Para ese momento, Constantino tiene 34 años y es proclamado como nuevo emperador por el ejército. Decide buscar a su madre, a quien nunca había olvidado, a vivir con él en la corte de Tréveris, y le permite practicar su fe en Dios, hecho notable de tolerancia, pues había sido educado en la religión pagana. En una noche del año 312, Constantino ve en sueños que Jesucristo le muestra una cruz y le dice, «Con este signo vencerás». Haciendo caso a esa visión, el emperador lucha bajo el símbolo de la cruz en la batalla en el puente Milvio o en Roma, y obtiene una fulgurante victoria sobre el aguerrido Magencio, quien reclamaba el trono del emperador.
A partir de esa batalla, Constantino se vuelve aún más complaciente con la fe cristiana de su madre, aunque él retrasará su propia conversión hasta su muerte. Por su parte, Helena en su humildad, daba grandes ejemplos de caridad. La madre del emperador tenía pleno poder para ayudar a los más necesitados, no importaba que fueran cristianos o paganos. Tras el edicto de Milán en el año 313, que prohíbe la persecución de los cristianos, se percibe la influencia materna, y también en los edictos posteriores, que terminan vetando el culto a los dioses paganos. La religión cristiana tendría en adelante libertad absoluta. Con estos decretos, se acaban 3 siglos de crueles y sangrientas persecuciones, torturas y asesinatos de los emperadores romanos contra la Iglesia de Dios. Constantino, pese a la aceptación de esa nueva fe, teme hacer el ridículo aceptando una religión que podría ser falsa, y exige a los obispos que aporten toda la veracidad posible a las historias sobre Jesucristo, y le den ese toque protocolario que hasta entonces no había tenido. El emperador necesitaba pruebas físicas de la existencia de Cristo para aguantar la frágil fe de los hombres. Y esas pruebas solo podían encontrarse en la ciudad sagrada de Jerusalén. Fue entonces cuando Constantino decidió mandar a su piadosa madre, que tendría cerca de 75 años, a Jerusalén para encontrar la cruz de Cristo. La prueba física e irrefutable de la religión verdadera. Estudiosa a más no poder de la doctrina cristiana y de voluntad inquebrantable, Helena parecía la persona más indicada para realizar esta complicada búsqueda. Tras su llegada a Jerusalén, Santa Helena interrogó exhaustivamente a los sabios judíos para conocer la localización exacta del Gólgota, el monte Calvario donde, según dicen los evangelios, Jesucristo fue crucificado. Las escrituras indicaban el nombre del monte, pero no su localización exacta, y los nombres que le asignaban a los distintos elementos de la naturaleza cambiaban constantemente en esos tiempos. 300 años después de la muerte de Cristo, no existía monte alguno que se levantase bajo semejante nombre. Una vez que le señalaron el lugar exacto, comenzó la búsqueda de la cruz, constituyendo uno de los primeros trabajos arqueológicos de la historia. Buscó, día y noche, con todo el fervor que a la bendita mujer correspondía, pero todos los esfuerzos fueron insuficientes. Poco tiempo después, Santa Helena decidió desistir en su empeño por encontrar la cruz, pero antes de regresar, ordenó derribar un templo dedicado a Venus que el emperador Adriano había construido 2 siglos antes, en la cumbre misma del monte. Su intención era construir una iglesia que marcase el lugar del Santo Sepulcro. Según indican los evangelios, tanto la crucifixión como la sepultura de Cristo fueron efectuadas en el monte Calvario o sus cercanías, y al no encontrar la emperatriz ningún rastro de la cruz, preocupada porque su viaje hubiese sido en vano, decidió erigir la iglesia que hoy conocemos como el Santo Sepulcro antes de regresar a Constantinopla. Fue entonces cuando empezó a recibir buenas noticias. A los pocos días se le informó que 3 cruces habían sido descubiertas en el lugar donde se había levantado el templo de Venus, y rápidamente se dispusieron a probar su veracidad. Recurrieron a los métodos de la época para comprobar su autenticidad. Acercaron a un enfermo a la primera cruz, y al no haber mejoría en él, lo acercaron a la segunda, con el mismo resultado. Pero al acercar el enfermo a la tercera cruz, sanó milagrosamente, dictaminándose que esa tercera cruz solo podía ser la verdadera cruz de Cristo. Los demás descubrimientos sucedieron con suma rapidez. Se dice que además de la vera cruz, Santa Helena encontró los clavos de Cristo, los cuales entregaría a su hijo para que le protegiesen en cada batalla. La tablilla de la cruz donde venía escrito el lema, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, INRI. Un pedazo de la santa túnica que vistió durante su crucifixión, la escalera santa por la que se dice que ascendió para ser juzgado y un fragmento de la cuna de Jesús. Y por supuesto, el Santo Sepulcro.
En Tierra Santa hace construir 2 edificios más, uno en el Monte de los Olivos y otro en la Cueva de Belén. Permanece algún tiempo en Palestina, sirviendo al Señor con la oración y las obras de caridad. Cuida a los enfermos, liberta a los cautivos y da alimentos a los pobres, siguiendo siempre el ejemplo de cristiandad. Con 80 años regresa a Constantinopla, dándole una gran satisfacción a su hijo. No solo había rescatado la Veracruz, conformando este símbolo físico tan importante para sustentar la nueva religión, sino que sus descubrimientos habían ido más allá, aportando varias pruebas extraordinarias y aparentemente irrefutables. Santa Elena muere por el año 329 sin que se sepa el sitio. Esposa abnegada, madre ejemplar, cristiana perfecta. Elena encarnó en su persona las cualidades de la Madre de Dios. Su hijo Constantino dispuso trasladar sus restos con gran solemnidad a Roma, y parte de ellos se conservan en una capilla de la iglesia Santa María en Araceli. En las pinturas y esculturas aparece representada con la corona y el manto imperial o con tocas de viuda, llevando alguno de los instrumentos de la pasión de Cristo, la cruz, la corona de espinas y los clavos. Elena fue canonizada en el siglo IX y la Iglesia Católica celebra su festividad el día 18 de agosto. Si te ha gustado este video te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si tienes alguna pregunta o comentario no dudes en publicarla, trataremos de responder prontamente. También te invitamos a que nos sigas en Instagram y TikTok. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.